Hemos visto también malformaciones congénitas que hay. Hemos desarrollado varios puntos importantísimos que tienen que ver con la muerte de un paciente, como son infarto, miocárdico, como también hemos visto en la parte de angina, angina de pecho, cómo se realizan las placas ateromatosas y las consecuencias que tienen que ver con las patologías del corazón, que pueden llevar a un infarto. Entre otras patologías que vamos a ver hoy día son enfermedades pericárdicas. Sabemos que el corazón está cubierto. A ver qué me dice. Angulo Núñez está presente. Angulo Núñez. Angulo. Dígame, el corazón, ¿por qué parte está cubierta? El corazón está cubierto por pericardio, mesocardio, por pericardio. Hay membrana, ¿no es cierto? Sí, hay varios. No se le escucha bien, no se le escucha bien. De tal manera, dígame que no le entiendo. Ya, el corazón está cubierto por el pericardio, ¿no? Así es. ¿Y el pericardio cuántas partes tiene? Dos, tiene visceral visceral y Pericardio parietal y pericardio visceral. Muy bien. Pero a veces estas partes o estas membranas se separan, pero debe de ser virtual, deben de estar bien pegaditas unas a otras. Generalmente por alguna razón, puede haber acumulación de líquido, pero en forma patológica, lo cual lleva a un derrame pericárdico. De tal manera que cualquier patología que pueda haber en el corazón o en las zonas adyacentes puede producir acumulación de líquido y por lo tanto una inflamación del pericardio. A veces solamente va a ser que haya una alteración en el mismo corazón o de repente en los órganos adyacentes como el pulmón, que pueden llevar entonces a enfermedades pericárdicas. Vamos a desarrollar esta parte porque no solamente puede ser por problemas del mismo corazón, sino por otras patologías que pueda tener el individuo. Y puede comprometer también esa zona pericárdica y también otros sistemas. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros en este caso? Que si es que hay ese derrame pericárdico, va a hacer que ese espacio se distienda y va a comprometer ¿a quién? Al pericardio parietal, el que está por fuera del corazón. Habíamos visto que hay pericardio visceral que está bien pegadito al corazón y el otro pericardio parietal que va a estar alejado. Si hay líquido, entonces va a presentarse entre ambos pericardios, originando el derrame pericárdico, que es un líquido de aspecto ceroso. De tal manera que puede haber no solamente a veces líquidos de aspecto ceroso, sino también puede haber un hemoperitoneo o
un hemopericardio. Un hemopericardio. Puede haber sangre en esa cavidad. Entonces tenemos que también puede haber derrame pericárdico con líquido seroso, también derrame de sangre, originando hemopericardio, y todos ellos van a distender la hoja parietal de ese pericardio. Pero no solamente puede ocurrir ello, sino también puede haber pus en esa cavidad, llamándose pericarditis purulenta, que también va a distender esa hoja parietal. Pero estas pericarditis pueden ser de tipo aguda y de tipo crónica. A veces la pericarditis de tipo agudo puede ser así bruscamente, mientras la crónica es por una enfermedad pues de largo tiempo y que se va a instalar de a poco. En estos casos vamos a tener causas de pericarditis. Y una de ellas, ¿cuáles son? De tipo infeccioso. Que esta es una de las más frecuentes, que pueden ser por bacterias, pueden ser por virus, frecuente por tuberculosis, por hongos y por otros parásitos. Y si hay el agente infeccioso por bacterias piógenas, entonces vamos a tener que en ese caso va a ser el contenido purulento, generalmente, ¿no? Y entre otras causas de pericarditis vamos a tener otras enfermedades del sistema, como por ejemplo una fiebre reumática. También podemos encontrar un derrame pericárdico, va a haber una pericarditis, inflamación de ese pericardio, por esta patología, por la fiebre reumática. O de repente también otra enfermedad sistémica, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico. Y no solamente va a comprometer ese corazón, puede comprometer el resto del cuerpo, la esclerodermia también, o probablemente también luego de una cardiotomía puede presentarse una pericarditis. Entre otras patologías que también pueden originar este derrame pericárdico, vamos a tener una reacción por hipersensibilidad a fármacos o un síndrome posinfarto de miocardio. Otras causas de pericarditis como consecuencia de un infarto de miocardio. También puede haber un derrame pericárdico, una inflamación de ese pericardio. En una uremia, en casos de neoplasia, puede haber metástasis, puede haber compromiso de ese pericardio o una infección agregada, un postoperatorio cardíaco. En casos de traumatismo y radiación también puede haber derrame pericárdico y por lo tanto originar estas enfermedades pericárdicas como la pericarditis, que es una inflamación de ese pericardio. Entonces hemos visto que las causas de una pericarditis son varias y por lo tanto tenemos que estudiar acuciosamente al paciente, si es que el paciente se queja de problemas, si es que tiene síntomas, un dolor pleural,
debemos nosotros de examinar en forma general, porque puede ser una patología sistémica que como consecuencia puede dar una pericarditis. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? También, en este caso pueden ver que también existen varios tipos de pericarditis. Como consecuencia de esta inflamación, pueden también haber diferentes características del líquido en ese caso de la pericarditis fibrinosa o la serofibrinosa. ¿Qué características van a tener ellos? Van a presentarse en estos casos que van a estar compuestos por un líquido seroso, que dan como consecuencia una inflamación de ese pericardio. Y pueden estar acompañados con un exudado fibrinoso. Estos son los más frecuentes que se encuentran dentro del cuadro de pericarditis. Pero no solamente vamos a encontrar que en esta pericarditis fibrinosa va a estar ocasionada por una sola causa, sino por varias causas también. Y vamos a tener que puede ser como consecuencia de un infarto de miocardio agudo, por causa de una uremia, por causa de una radiación torácica, por la fiebre reumática, por un lupus eritematoso sistémico o por un traumatismo. También un traumatismo puede originar esta patología que viene a ser una pericarditis. ¿Qué más vamos a tener en estos casos? Unas pericarditis agudas. Si vemos nosotros, en el caso de la pericarditis aguda, vamos a encontrar nosotros que las pericarditis agudas pueden presentar diferentes características, diferentes formas de pericarditis, porque se va a subdividir en pericarditis serosa, pericarditis fibrinosa o serofibrinosa, la pericarditis purulenta o supurativa, la pericarditis hemorrágica y la pericarditis gaseosa. En este último puede ser por tuberculosis o por algún hongo que puede estar instalándose y producir inflamación de ese pericardio. Más frecuente en nuestro medio, pensar en una tuberculosis en caso de la pericarditis gaseosa. ¿Qué más vamos a ver nosotros? Vamos a desarrollar las características de esta pericarditis fibrinosa. ¿Y cómo va a ser esa pericarditis fibrinosa? En ese caso vamos a encontrar una superficie del pericardio es seca, que la superficie del pericardio va a ser rugoso, pero presentan unas granulaciones muy pequeñas que van a encontrarse allí en ese pericardio. Y también vamos a tener algunos síntomas en el caso de la pericarditis fibrinosa. Van a tener algunos síntomas como son, por motivo de la inflamación del pericardio, el paciente se va a quejar de un dolor agudo, pleurítico, dice. Y que va a cambiar ese dolor según la posición del paciente. Si es que hay un derrame pleural de un solo lado,
entonces va a cambiar también de posición o puede ser un tercio inferior, de repente un 50%, o de repente comprometido todo. Depende del cuadro. Aparte también, ¿qué es lo que va a presentar? Va a presentar fiebre. Y no solamente va a presentar fiebre, sino puede haber un compromiso del corazón. Y puede comprometer también y realizarse una insuficiencia congestiva. Y algo importante, que a veces se siente el roce pericárdico, pero depende también de la acumulación de líquido para que se pueda presentar ese roce. Entonces, una de las partes más importantes de esta pericarditis fibrinosa es el dolor agudo que presenta este paciente con la fiebre. Estas dos características, estos dos síntomas, son los que más resaltan en el paciente y son ellos los que van a referir qué es lo que presenta. Que a veces no saben describirlo y comienzan a decir o exponer algo diferente, un dolor en otra zona que se irradia, pero si se empieza a realizar la serie de preguntas adecuadas, podemos llegar a determinar que se trata de una pericarditis. Tenemos que hacer una buena historia clínica para poder llegar al diagnóstico. ¿Qué más vamos a tener nosotros? En caso de una pericarditis purulenta o supurativa, que es el otro tipo de pericarditis, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar infección. Infección activa por invasión microbiana de ese espacio pericárdico. Si es que tenemos una infección en ese espacio pericárdico, entonces se va a encontrar pus en esa zona. Vamos a encontrar entonces, cantidad de material que está invadido por esos gérmenes. ¿Y cuáles son las causas? Generalmente, en esta pericarditis purulenta, vamos a tener varias causas. Puede ser ocasionado por extensión de una infección que se encuentra muy cerca a ese pericardio. A ver, dígame, Chipana Angulo, Chipana, ¿me escucha? Córdoba Maldonado, no ha venido Chipana. Córdoba Maldonado, ¿me están escuchando? Sí se escucha, doctora. Sí, doctora. Chipana. Ya. Chipana Mayra. Córdoba Villodas, Rosa. Córdoba Villodas, Rosa. Sí, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Dígame, estamos hablando sobre una pericarditis purulenta y hemos dicho que puede ser también una causa infecciones próximas. ¿A usted qué se le ocurre? ¿Qué infecciones puede haber de dónde? Si se habla de infecciones próximas o cercanas. En los órganos que están en la cavidad torácica, doctora. Claro, ¿como cuáles? ¿Qué me puede decir? Parte del pulmón.
Muy bien, el pulmón puede estar comprometido. Así es, el pulmón, si es que se compromete, puede tener una neumonía, puede también causar una pericarditis. O sea, órganos adyacentes, los que se encuentran muy cerca. Entonces pueden también comprometer ese pericardio y por lo tanto presentar pus en esa zona, ese material purulento en la cavidad pericárdica. Entre otras causas, puede haber una diseminación sanguínea, puede haber una infección en cualquier lugar del organismo y también presentar esa pericarditis purulenta. En otras ocasiones, una extensión linfática a través de la linfa también puede llevarse problemas infecciosos y causar una pericarditis. También vemos cuando le hacen operación a un paciente, puede realizarle una cardiotomía, pueden estar realizándole alguna operación especial por médicos expertos, pero en forma también le pueden introducir al pericardio gérmenes y ocasionar una pericarditis purulenta. Entonces hemos visto que dentro de las características que se encuentran dentro de las causas van a ser, a ver, nuevamente, ¿qué me dice? Tengo la lista. Livia Cabrera Gustavo. Livia Cabrera Gustavo. Livia Cabrera Gustavo. Sí, doctora. Ya. A ver, ¿qué más? Su compañera dijo que hay extensión directa de infecciones. Habíamos visto que dentro de las causas vienen a ser por extensión directa de infecciones próximas. ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Qué más puede ocasionar eso? Han dicho que el pulmón puede estar comprometido. Sí, puede estar comprometido. Y pueden causar esta pericarditis purulenta. ¿De quién más puede infectarse ese pericardio? Porque dicen que zonas adyacentes. ¿Qué otra estructura, qué órganos puede estar cerca? Luis. Sí, doctora. Lidia, ¿qué otro órgano hay? Importantísimo, que todo le hemos hablado hasta el cansancio. A ver, ¿qué me dice Morales? Ángel, no importa que se equivoquen. Estamos conversando. Morales Toribio, Ángel, ¿qué me dice? Sí, doctora, podría ser el hígado, ¿no? Que es un órgano adyacente también. Corazón. Por allí escuché también el corazón, también puede haber infección del corazón, puede haber infecciones de las otras estructuras. Vamos a ver, mire, que todas las patologías que pueden en forma directa tener infección, un empiema de la cavidad pleural, una neumonía lobular, infecciones de un absceso a través del miocardio o la raíz aórtica. Y lo otro que usted ha dicho del hígado, que también puede ser por vía hemática, como habíamos dicho, pero esas viajan a través de los vasos, diseminación sanguínea, o linfática también puede ser, o alguna operación que puedan también comprometer e infectar ese pericardio. Entonces vamos a tener que el pericardio se puede inflamar, puede presentar esa lesión purulenta
de diferentes maneras y puede presentar ese material que va a comprometer toda su estructura. Pero esa pericarditis purulenta va a presentar una serie de características. Si encuentran ese líquido, el líquido va a ser turbio, acuoso, purulento. Y puede encontrarse entre 400 a 500 mililitros en esa cavidad pleural. Y ese pericardio va a presentar una superficie roja, granular con un exudado. Aquí tenemos esta superficie con un pericardio que va a estar rojo, rugoso y va a encontrarse incluso engrosado, comprometiendo las estructuras vecinas. ¿Por qué? Porque ha tenido este paciente ha tenido una neumonía y por estar adyacente ese corazón, ese pericardio, va a producir la inflamación de ese pericardio. Y si hay una inflamación, con el tiempo puede también incluso adherirse, producirse adherencias. ¿Y qué es lo que pasa con el tiempo? Con el tiempo, esa inflamación aguda que se encuentra en esta pericarditis purulenta puede extenderse a todas las zonas que se encuentran cerca, como por ejemplo el mediastino. Va a originarse una inflamación también de la zona del mediastino y del pericardio, originando mediastino-pericarditis. Entonces va complicándose más el paciente. De lo que ya estaba mal, estaba enfermo, puede comprometerse ese pericardio. Y por lo tanto su situación va a ir decayendo cada vez más, si es que a tiempo no se le trata. ¿Qué más vamos a tener? Que en estos casos, si es que nosotros encontramos a un paciente que presente alguna patología o un dolor a nivel torácico, entonces tenemos que acudir donde un especialista, donde un médico. A ver, dígame, Pimentel Sánchez, Reilly. Pimentel Sánchez, Reilly. Sí, doctora. Sí, doctora. Dígame, vamos a hacer una recopilación. ¿Qué características, si es que viene un paciente, va a sospechar usted que presente algún síntoma, algunas características de una pericarditis en general? Bueno, taponamiento cardíaco, doctora, Kussmaul, dolor opresivo, Va a haber retroesternal. dolor. Así es. Vamos a tener un paciente con, bueno, creo que también la literatura habla de telangiectasias, pero también los estudios de imagen podrían ayudar. Bien. Bien, entonces vamos a presentar algunas características que son los más importantes. Aparte hay otros síntomas, pero en esta pericarditis, especialmente la fibrinosa, va a haber dolor agudo, tipo pleurítico. Es un dolor intenso que el paciente se queja y a veces no le hacen caso, acompañado de fiebre, y puede estar acompañado también de otras características como
Se refieren al roce también pericárdico intenso, que suena como que esté rozándose algo, raspándose algo. Por eso es muy importante hacer una historia clínica exhaustiva. Entre otras patologías que vamos a ver, hoy día vamos a pasar a otro tema. Así como ayer, el día de ayer, hemos hablado en relación a la parte cardíaca, que es muy extensa, muy extensa. Los temas son muy grandes, muy amplios. Se ha tratado de reducir lo poco que se podía. Y lo que ustedes pueden hacer es leer en sus libros, porque se ha sacado de los libros, de sus libros de ustedes, y con ello pueden complementar. Entre otras patologías que también tenemos que ver hoy día, aparte de las pericarditis, vamos a tener más que nada los tumores cardíacos. Ayer hemos visto malformaciones cardíacas, insuficiencias cardíacas, el cor pulmonar, la angina de pecho, varias patologías que son un mundo, es muy amplio. Y hoy día también vamos a traer otra temática, que son los tumores cardíacos, que también pueden producir una insuficiencia cardíaca, también pueden producir alteraciones en el bienestar de sus pacientes. Y vamos a tener que esos tumores cardíacos pueden ser primarios y tumores secundarios. El corazón también tiene tumores. Así como tenemos diferentes tumores, podemos tener tumores benignos y también tumores malignos. Por eso es muy importante tomar en cuenta y también hacer el examen general de estos pacientes. Muchos de estos tumores cardíacos primarios han podido ser diagnosticados, como ahora avanza tanto la ciencia, desde la época prenatal. Una paciente gestante puede llevar consigo a un bebé con una cardiopatía, puede llevar también a un bebé con tumores de corazón, que a veces son incompatibles con la vida, pero otras veces sí se pueden tratar. Por eso, de allí es la importancia. Pero no siempre podemos nosotros guiarnos en un 100% de los exámenes auxiliares. Puede ayudarnos, nos puede orientar, pero nosotros como médicos tenemos que hacer una historia completa. A ver, vamos a empezar a desarrollar ya la parte de tumores cardíacos. Los tumores cardíacos es otro mundo. Es una cantidad de patologías donde podemos encontrarlos desde que están muy pequeños. Estos generalmente son raros, los primarios. Y a veces algunos pacientes sobreviven y pueden encontrarse posteriormente en época adulta. Mientras otros tumores, a pesar que son benignos, su comportamiento puede ser maligno. ¿Por qué? Por la localización. Imagínense ese corazoncito de un bebé. El corazoncito pequeñito bombea también, igual que los grandes, la sangre y vierte su contenido hacia la aorta. Pero si ese corazoncito de ese bebito presenta un tumor a nivel de la aurícula o a nivel del ventrículo o en el septum, que me dice Ramírez Rivera, Brian, Aldo. Ramírez Rivera, Brian, Aldo. Sí, doctora, dígame. Brian, si es que hay un paciente, un neonato, un recién nacidito que tenga un tumor a nivel del ventrículo
¿Va a funcionar su corazón normal? Bueno, no, porque si que tiene un tumor va a comenzar a obstruir lo que es el vaciamiento del el proceso de eyección del corazón. Por lo tanto, Así es. a la larga va a desarrollar diferentes tipos de cardiopatías, no solo la presencia Ya. del tumor, sino va a presentar lo que es una insuficiencia cardíaca. Ya, entonces vamos a tener un corazón que se hace insuficiente con el tiempo y por lo tanto no va a poder llevar oxigenación normal a los diferentes lugares, ni los nutrientes van a ser los correspondientes a ese paciente. Bien. Entonces, gracias. Entonces vamos a tener que algunos de los tumores pueden presentar pedículo. Otros tumores no presentan pedículo, pueden estar en la pared misma del corazón, algunos tumores, depende del tipo de tumor. Otras van a crecer hacia el interior del corazón y otras crecen hacia afuera del corazón produciendo una excrescencia. Y si es que hay algo más, ese corazón de ese pequeñito va a ser difícil que pueda realizar sus movimientos normales y por lo tanto puede llegar a un síncope, puede fallecer, puede haber una muerte súbita. Depende de cómo y de qué tamaño esté ese tumor. Entonces vemos que dentro de los tumores primarios constituyen solamente el 0.4% de todos los tumores que se diagnostican en el neonato. Pero a veces fallecen bruscamente y no se sabe de qué han muerto. Y resulta que cuando le hacen la necropsia, tienen un tumor del corazón. Y miren cómo en caso de esos tumores cardíacos, también se van a encontrar diferentes tumores, rhabdomiomas, derivados de músculo liso, teratomas, fibromas, mixomas, rhabdomiosarcoma, fibrolipoma, hemangioperecitoma, hemangiomas. Todas las estructuras que presenta el corazón pueden transformarse en tumores. Y esos tumores pueden ser benignos o pueden ser malignos. ¿Y qué vamos a encontrar? Que es bien importante realizar también diagnósticos desde la época prenatal, antes que nazca el bebito, y también postnatal. Podemos, si encontramos un paciente que presente en la época prenatal un examen con diagnóstico de un tumor cardíaco en ese feto, tenemos también que nosotros saber de dónde proviene el diagnóstico, porque nos pueden también llevar a pensar que efectivamente está bien hecho ese diagnóstico. O sea, el médico que hace el informe tiene que estar bien preparado para que pueda llevar ese diagnóstico. Con ese diagnóstico de tumor cardíaco es el momento de decidir. Y con ese diagnóstico también se sabe qué tamaño va a tener el tumor, dónde está localizado y qué se va a hacer. En otros casos pueden encontrar a un niñito una vez que nace, puede encontrarle síntomas, puede presentar una cianosis, o de repente el bebito no quiere succionar, no quiere lactar cuando nazca. Lo examinan y le encuentran problemas cardíacos, hacen electrocardiograma, ecografía y todos los análisis y encuentran patología. Y a veces se encuentran tumores cardíacos
de ese corazón, que pueden llegar a presentar diferentes síntomas, como cuáles. Pueden presentar algunas características desde el punto de vista clínico, como un corazón aumentado de tamaño, una cardiomegalia. Puede haber también derrame pericárdico, como habíamos visto, arritmia cardíaca, insuficiencia cardíaca. Pero no solamente podemos encontrar eso, sino también puede transformarse y presentar una arritmia, como en el caso de los rhabdomiomas. Entre uno de los tumores cardíacos que vamos a presentar van a ser los rhabdomiomas en el recién nacido. Y como su nombre lo dice, rhabdomioma, derivado de músculo, va a encontrarse a nivel del corazón y lo pueden diagnosticar si es que son acuciosos en un 50% desde el punto de vista ecográfico, que generalmente son asintomáticos y que le pueden detectar a este pacientito y pueden salvarle la vida, porque el paciente, cuando le examinan, va a presentar arritmia cardíaca. Entonces le hacen sus series de exámenes y llegan a la conclusión que se trata de un rhabdomioma. ¿Y qué va a presentar ese bebé con ese tumor? Un tumor a nivel del corazón. Con el tiempo puede presentar una cardiomegalia, soplo cardíaco, líquido a nivel de las diferentes cavidades, hidrofetal, insuficiencia cardíaca congestiva. Y todo ello puede llevar a una muerte de ese neonato. Por eso es muy importante realizar el examen desde a los pequeñitos. Cuando pasamos la visita ahí en UCI, cuando hacen una interconsulta, los médicos diariamente hacen un examen, pasan por todos los pisos. Un recién nacido que ingresa, apenas que nace, le hacen un examen completo. Luego, como se queda hospitalizado varios días hasta que salga de alta la mamá, si es que es operada, entonces también al día siguiente le hacen nuevamente su examen ya al médico de piso y pueden encontrar una de estas características. Allí es donde llaman al genetista, al médico de genética también, para que vea si es que tiene alguna patología, porque hay patologías también que son de origen genético. Llaman al cardiólogo para que le solucione esta patología o le haga el diagnóstico. También al ecografista o al médico de radioimágenes para que le haga un informe de ese examen y qué se puede hacer con ese bebito. En algunos casos, pacientes que llegan a patología fallecidos, pero han presentado una serie de eventos y a veces no llegan a un diagnóstico y se trata de un rhabdomioma. Así encontramos hace varios años un paciente que tenía un tumor del corazón y era un rhabdomioma que comprometía toda la pared del corazón, la pared miocárdica.
Y ya eso hacía que el bebito no bombee bien. Motivo por el cual falleció y no pudieron salvar a ese bebito. A veces los diagnósticos son tardíos, otras veces son tempranos. A veces son prenatal y otras veces postnatal el diagnóstico. Por eso es importante que tengamos esa curiosidad, sepamos la semiología, realicemos la inspección, la palpación, la percusión, todo del tórax, del abdomen, de todas las estructuras según cómo ven el paciente, y si es que no viene por esa causa, de hacerle un examen completo, si no se nos pasan algunos diagnósticos. Y otra cosa importante que tenemos que ver también la coloración de la piel, coloración de las uñas, porque eso también nos va a ayudar. Nos va a ayudar cómo está perfundiendo ese paciente. ¿Qué vamos a encontrar en estos casos? En el rhabdomioma vamos a encontrar que ese corazón presenta masas grises, pálidas o blancas, en forma de nódulos únicos o múltiples. ¿Y dónde van a estar ubicadas? En las paredes ventriculares. En el caso que nosotros vimos y que lo publicamos, se encontraba comprometido casi toda la pared ventricular, más de un 50%, y se encontró que estaba comprometido por este tumor. ¿Y qué encontramos? Las células que se le describen y se les llaman como células en araña. ¿Por qué? Porque son células muy grandes, voluminosas, que pueden ser redondas, poligonales, pero con abundante citoplasma. Vamos a ver acá. Acá tenemos, esta es una de las células, grande, voluminosa. Acá también otra, grande. Todas son células de fibras musculares lisas, donde vamos a encontrar bastante cavidades ricas en glucógeno. Todas esas vacuolas están llenas de glucógeno y todas ellas van a presentar expansiones radiales. Acá vemos que puede presentar un núcleo. Acá se está dividiendo, llevan dos. Y todas esas cavidades con proyecciones radiales, por eso se le llaman células en araña, con todas estas cavidades ricas en glucógeno. Acá también vemos nuevamente en otra toma con un núcleo lateral y cada una de ellas puede expandir unas radiaciones. Acá también se está proliferando el tumor y se está organizando este otro también. Este tumor va a invadir toda esta zona con un material también o matriz intersticial abundante. ¿Y cuál es el tratamiento de ese rhabdomioma? Si es que lo detectan a tiempo. Y si es que no está comprometido mucho ese ventrículo. El tratamiento es quirúrgico. Y puede haber una mortalidad de un 50% de estos casos. En el caso del caso de allí del servicio fue estuvo dentro de esta mortalidad, falleció, vivió pocos días y falleció ese niño. Puede haber una regresión espontánea en pocos de los casos, pero puede haber también una gran mortalidad. Entonces tenemos uno de los casos, el rhabdomioma, entre otros tumores
que vamos a ver los teratomas. También vamos a tener teratomas a nivel del corazón. Aquí en este teratoma, a ver qué saben Mamani, Chambi, Juan Carlos. Mamani. No ha venido Mamani. Pérez Malqui, Brian. Sí, doctora. Pérez Malqui. Si es que usted se encuentra un paciente que le dicen tiene teratoma en corazón. ¿Qué característica tendría ese teratoma? Teratoma en corazón. Es como un tumor benigno. Sé que es benigno. ¿Es las células de araña? Ya, habíamos visto primero el rhabdomioma, hemos visto Ajá. las células de araña. Ahora estamos pasando a otro tipo de tumor. Vamos a tener un teratoma. Allí en ese teratoma va a encontrarse, derivados de varias estructuras embrionarias. Van a haber tejidos de origen, ¿de dónde? Cuando hay un teratoma, derivan de las 3 hojas embrionarias. ¿Usted conoce las hojas embrionarias? Las ha visto en embriología. ¿Cuáles son las hojas embrionarias? Son las que el endo, el ecto y el mesodermo. Ya, endodermo, mesodermo y Ectodermo. ectodermo, derivados de cualquier estructura, puede encontrarse esas 3. Cualquier estructura derivada de esas hojas embrionarias puede encontrarse también a nivel de ese tumor del corazón en el teratoma. Muy bien, entonces, gracias. Vamos a ver que el teratoma también es otro tumor primario del corazón. También se puede encontrar teratoma en el corazón, hasta dientes dentro de ese tumor que se encuentra en un neonato. ¿Y dónde va a estar? En el pericardio. Y vamos a recordar, si este es el pericardio, porque hemos hablado que había inflamación pericárdica, pericarditis. Dígame, a ver, vamos a ver. Vera Fernández. Vera Fernández Dariana. Vera. Sí, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Vera. Dígame, en el caso hemos visto en el caso de los tumores de rhabdomiomas. Primero vamos a recordar el rhabdomioma. Los rhabdomiomas hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? ¿Dónde se ubicaba el tumor en el rhabdomioma? Es más frecuente, ¿no? ¿Qué estructura del corazón estaba comprometida? Vivas, Vergaray. Presente, doctora. Vivas. En el rhabdomioma, Sí. ¿qué estructura está comprometida? Las paredes ventriculares. Los ventrículos. Y en los teratomas, ¿dónde está comprometido qué estructura? El pericardio, en este caso. Está ubicado entonces en el pericardio. El pericardio, no se olviden. Entonces, los rhabdomiomas en los ventrículos y los teratomas en el pericardio. Muy bien. Entonces, si presenta este pacientito un tumor primario en el pericardio, entonces puede diagnosticarse también en etapa prenatal o postnatal.
desde antes que nazca, si es un médico bien estudioso como ustedes, los de la Universidad Nacional Federico Villarreal, van a hacer un diagnóstico grandioso. Van a decir que se trata de un teratoma, haciéndole un examen prenatal. Y por lo tanto pueden salvar o hacer el diagnóstico, llegar al diagnóstico. Otras veces ni siquiera saben el diagnóstico, fallecen, lo entierran y no se sabe de qué murió. Y es bien importante hacerle la necropsia para saber de qué fallece. Actualmente, como están las normas y todo, en el hospital ya no se hacen necropsias. Hace muchos años, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, ex Maternidad de Lima, donde trabajo, se hacía a un 99.9% necropsias a todos los pacientes, especialmente a los neonatos fallecidos. Y ahora ya ni se llega a 1%, imagínense. Ya no podemos hacer una disquisición diagnóstica, no hay un diagnóstico certero, porque con el examen de la necropsia podríamos haber llegado a un diagnóstico. En estos casos del teratoma, mire, ha avanzado la ciencia, pueden llegar a una etapa de diagnóstico prenatal o postnatal. Y confirmarlo si es que el paciente fallece con la necropsia. Qué interesante, ¿no? Entonces vemos que estos pacientitos van a presentar también cardiomegalia. Cuando una vez que nacen, clínicamente, le encuentran una cardiomegalia, pensar que se trate de un teratoma. Una cardiomegalia también, pensar que se puede tratar de un rhabdomioma o de un tumor cardíaco. No solamente son cardiopatías congénitas, sino también pueden ser problemas, tumores cardíacos que nace con ese bebito. Y aparte, problemas respiratorios. Derrame pericárdico. Nuevamente vemos problemas del corazón, derrame pericárdico. Ya hemos visto, hoy día hemos hablado de pericarditis. Mire, otra vez vamos a ver un derrame pericárdico, en este caso de este bebito que presenta teratoma. Y como está comprometido el pericardio, entonces va a haber también problemas a nivel del corazón. El corazón está grande, va a haber problemas respiratorios y también va a haber líquido que compromete alrededor del corazón con una inflamación consiguiente. ¿Y qué va a pasar en esos casos? Va a presentar, puede presentar una muerte súbita ese niño. Al igual que el anterior, también puede presentar una hidropesía fetal y un taponamiento cardíaco. Todo eso puede tener este pacientito. Y puede morir, de repente está en su camita y cuando llega el médico, el bebito ya murió. Y no saben de qué, si es que no le han hecho un examen completo, si es que no han hecho su buena historia clínica, no le han hecho la necropsia, a veces no se llegan a saber de qué trata. Entonces vamos a tener que en estos casos de los pacientes, una vez que se obtiene la autorización para hacerle la necropsia, encuentran que presenta un tumor del corazón, pero ubicado en el pericardio. Cuando se examina el tórax, se encuentra ese corazón que tiene teratoma. ¿Y qué va a presentar? Una pared quística con tejidos derivados de las 3 hojas embrionarias. ¿Cuáles son? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Que puede ser piel, puede ser tejido sanguíneo, puede ser tejido digestivo,
tejido respiratorio también. Y acá tenemos ese teratoma que se encontró en un paciente de las imágenes que hemos sacado. Este caso no lo he visto, solamente en unos informes. Y van a encontrarse, mire, cabellos, dientes, van a haber tejido óseo, tejido también derivados del mesodermo, ectodermo, va a haber tejido respiratorio. De tal manera, si nosotros lo vemos al microscopio, la vemos microscópicamente, se van a encontrar este tejido de teratoma derivados de las 3 hojas embrionarias. Acá tenemos tejido cartilaginoso, acá tenemos tejido respiratorio, pseudoestratificado parece, ¿no? Cilíndrico, tejido mesenquimal, tejido adiposo, varias estructuras que comprometen. Y habíamos dicho que estos pacientes van a terminar, si es que no se detecta a tiempo, con muerte súbita por taponamiento cardíaco. ¿Por qué? Porque ese tumor va a dificultar también que ese corazón se contraiga normalmente, un corazón pequeñito, de ese pequeño. Y si es que encontramos acá tejido nervioso, entonces peor es el pronóstico. O sea, en los teratomas, si se encuentra tejido nervioso, eso le da la malignidad. Por eso tenemos que buscar tratamiento, supervivencia en 85% de los casos. Si es que se le hace el tratamiento quirúrgico y depende de la localización. Ahora vamos a ver otro tumor. Dentro de todas las patologías que vamos a ver, vamos a tener los mixomas. Este es otro tumor que se va a encontrar también en el corazón. Y por lo tanto, estos pacientes también pueden fallecer si es que no se les detecta a tiempo. Como es un órgano vital, el corazón, pueden también comprometer la vida de ese paciente. ¿Por qué están constantemente que se contrae ese corazón? Trabaja día y noche y no descansa. Nosotros si nos vamos a dormir, el corazón sigue funcionando. Y por lo tanto, si hay un tumor a nivel de ese corazón, entonces puede comprometerse. ¿Qué vamos a encontrar acá en este tumor, tumores cardíacos primarios como es el mixoma? Son los tumores primarios más comunes que se encuentran en el corazón adulto. Este mixoma, el paciente puede convivir con ese tumor en ese corazón. Y nadie de repente ni cuenta se da de que presenta ese mixoma. Puede ser un tumor pequeñito, puede estar allí. De repente es pediculado, o sea, puede tener un pedículo, otros no pueden tener pedículo. Y puede estar con el paciente, caminar, trabajar, hacer su vida, y de repente detectan que tiene un mixoma. Este es otro tumor del corazón, propio del corazón. Y como es una neoplasia benigna, la malignidad no le hace las características histológicas, sino la ubicación y la localización. Este mixoma
va a derivar de células mesenquimatosas pluripotenciales. Esas son hipótesis, se cree que deriven de esas células pluripotenciales, un tumor benigno. Y también se han encontrado mixomas esporádicos, otros genéticos que pueden dar síndromes familiares y que presentan algunos casos que se asocian a estos síndromes familiares, presentan mutaciones activadoras en el gen GNAS1. Y esas mutaciones activadoras en el gen HANS1, que codifica una subunidad de la proteína GS-alfa, puede también presentar mutaciones completas. ¿De qué? De otro gen. PRKAR1A. ¿Y qué va a hacer? Codifica una subunidad reguladora de la proteína sinasa, que depende de la MP cíclico. Por eso es importante también ver antecedentes familiares o antecedentes de repente que han presentado muertes o cardiopatías, se tendría que estudiar y ver de qué trata. ¿Y qué es lo que cómo se caracteriza este tumor? Como es un tumor benigno, se va a encontrar en aurícula izquierda. Habíamos visto que los anteriores tumores, el primero, se iba a encontrar, a ver, Trujillo Medina, Wendy, Trujillo. Buenas tardes, doctora. ¿Sí? Trujillo. Wendy, dígame, el rhabdomioma del corazón, ¿dónde se encuentra? Habíamos repetido varias veces. A ver, ¿recuerda? ¿Dónde está ubicado? En los ventrículos, doctora. Así es, seguro usted tiene que decir. Ventrículos, muy bien. ¿Qué me dice Villanueva Vaca? Los teratomas, ¿dónde se encuentran ubicados? Teratoma. Sí, doctora, perdón. ¿Dónde se encuentran ubicados los teratomas? Del corazón. En el pericardio. Pericardio, muy bien. No ponga interrogante, tiene que decir pericardio, muy bien. Centeno Chanchan. Centeno está. Sí, Segarra Tor. Centeno. Sí, doctora, presente. Centeno. ¿Los mixomas dónde se encuentran? En la aurícula izquierda, doctora. Así es, acá está bien puesta, en aurícula izquierda. Muy bien. Entonces, ya sabemos, mire, hemos aprendido hoy día acerca de los tumores primarios del corazón que se van a encontrar, los rhabdomiomas en ventrículo, los teratomas en pericardio y los mixomas en aurícula izquierda. Muy bien, entonces ya hemos aprendido un poquito más de todo y podemos decir que como este mixoma es un tumor benigno, puede también tener pedículo, por eso se dice a veces son pediculados. Y como se encuentra en la aurícula izquierda, puede presentar un pedículo y pueden llegar y comprometer a nivel del orificio aurículo-ventricular. ¿Y cómo va a flotar en ese orificio? Puede también presentarse como una válvula, puede taponar esa válvula mitral.
A veces esos tumores, esos mixomas, pueden ser solos únicos y también pueden ser múltiples. No solamente puede haber un mixoma, pueden haber varios mixomas. ¿Y cuál es su localización? Si está a nivel de la aurícula, su localización frecuente es en la fosa oval del tabique interauricular. Al inicio, ustedes ya saben embriológicamente, entonces en esa fosa oval puede estar ubicado este tumor. A veces se presentan bien pequeñitos, menor de 1 centímetro, pero en otras ocasiones pueden ser mayor de 1 centímetro. Y si es que son pediculados, pueden comprometer cuando se contraiga ese corazoncito. Si es un pequeñito, un neonatito, 10 centímetros es gigante para ese pequeño corazón. Y por lo tanto pueden causar problemas en el momento de la contracción. A ver, ¿qué me dice? Chinchay Cárdenas, Jocelyn. Chinchay Cárdenas, Jocelyn. ¿Me escucha? Astocóndor Rojas, Caroline. Astocóndor. Sí, doctora, buenas tardes. Astocóndor, un poquito más fuerte. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Caroline. Caroline, si es que presenta un paciente este tumor cardíaco y tiene un pedículo, ¿el paciente puede morir o no? Si es que presenta un mixoma, ¿puede fallecer o no puede fallecer ese pacientito? Un neonatito. Tiene un tumor mayor de 10 centímetros. ¿Puede morir o no ese paciente? Sí, doctora. Va a obstruir las áreas para poder irrigar el flujo sanguíneo del corazón. No se escucha. Sí, doctora. Va a tener un problema en la obstrucción de la irrigación. ¿Aló? Puede taponar, claro. ¿Por qué? Porque va a jugar, con cada contracción se va a mover ese tumor y puede cerrar la comunicación entre aurícula y ventrículo y de repente puede morir ese paciente, puede fallecer ese paciente, puede hacer una insuficiencia, incluso cardíaca. Entonces, vamos a tener que estas lesiones pueden presentar como masas duras, moteadas, con hemorragia. O pueden ser lesiones blandas también, bien blanditas, papilares, vellosas, de aspecto gelatinoso. Miren, pueden haber dos extremos. Esas lesiones mixomatosas pueden ser duras, moteadas, hemorrágicas, o pueden ser blandas, papilares, de aspecto gelatinoso. ¿Y qué van a hacer? Obstrucción intermitente en cada sístole. ¿Por qué? Por ese pedículo. Produce obstrucción de la válvula aurículo-ventricular. Y por lo tanto, este paciente puede tener problemas. Acá tenemos un corazoncito. Este corazón que presenta este tumor a nivel de la aurícula puede comprometer e invadir, porque esta parte superior es la aurícula y esta parte inferior es el ventrículo. De tal manera que va a llegar un momento, por su mismo crecimiento, que se puede ubicar en
esa zona importantísima auriculoventricular y ya no puede cerrar, puede ubicarse allí. Puede también tener un pedículo largo y comprometer todo ese corazoncito. Pues ese pacientito también falleció. Tumor muy grande que comprometió la vida de ese paciente. ¿Y qué va a presentar este paciente? También puede fallecer con un síncope, puede, de repente, amaneció muerto, muerte súbita. O puede debutar como una insuficiencia cardíaca. Ese corazoncito claudicó, ya no soportó tanto trabajo de ese corazón, se esforzó mucho y hace un síncope. O sea, bruscamente murió, porque ya no pudo contraerse más ese corazón y taponó también para impulsar la sangre con cada contracción del corazón. ¿Y por qué está constituida la lesión? Por gran cantidad de células estrelladas globulosas. Mientras que había, si nosotros recordamos, vamos también a recordar cuáles son las características del rhabdomioma. A ver, para que se acuerden, para que se despierten. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar, un minuto. A ver, García Guaringa Gustavo. García Guaringa Gustavo. García. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, García. Ya. Estamos viendo en este momento el mixoma y hemos visto que tiene células estrelladas globulosas. A ver, ¿usted recuerda cómo habíamos dicho que se llaman las células del rhabdomioma? Solo sé que... Recuerdo que dijo que eran células de los miocitos, ¿no? Eran células musculares. Ya, células derivadas del músculo. ¿Y cómo se le llamaban desde el punto de vista microscópico? Células en araña. ¿Recuerdan? Sí. Porque tenían unas prolongaciones y tenían unas cavidades, vamos a recordarla. Tenían unas cavidades ricas en glucógeno o unas vacuolas. Este es mixoma teratoma. Y vemos acá el rhabdomioma. No se olviden. No se olviden. ¿Eh? Células en araña, con vacuolas llenas de glucógeno y expansiones radiales. ¿Eh? Células en araña. A diferencia del mixoma, que vamos a encontrar este mixoma con otro tipo de células estrelladas globulosas, derivadas del músculo liso maduras y también derivadas del músculo liso inmaduras. ¿Y qué más vamos a encontrar? Que todas estas células estrelladas, globulosas y de músculo liso van a estar sobre una sustancia fundamental mucopolisacárida ácida. Y también van a haber estructuras muy parecidas a vasos sanguíneos y a glándulas. Y se van a ver esparcidas también con mononucleares y hemorragia. Acá tenemos el mixoma, donde ustedes pueden ver acá muchas células que se encuentran globulosas, otras que presentan prolongaciones redondas, ovaladas, sustancia fundamental. Va a haber una especie de vasos sanguíneos o forman algo de glándulas.
con infiltrado inflamatorio mononuclear. Entonces van a ustedes poder darse cuenta algunas de las características de estos tumores. Son diferentes unos a otros. Por eso es importante estudiar las diferentes patologías a pesar que no sean tan frecuentes, pero existen. De allí la importancia y así evitamos que estos pacientes puedan fallecer. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Van a esperar un ratito para poder un ratito. Vamos a descargar la lista. Vamos a descargar la lista un ratito. Doctora, disculpe. Dígame. Doctora, no se vaya a olvidar de colgar las clases, la de ayer y la de hoy día, porque tenemos que ir avanzando estudiando y si no tenemos las diapositivas no podemos ir avanzando con las clases bien, porque hay bastantes conceptos que no están en el libro y usted los menciona y necesitamos repasarlos. Todo está del libro. Sí, pero para poder guiarnos con las diapositivas, por favor, las podría colgar hoy día, la de ayer y la de hoy.